el aspecto más básico de la función social de la emoción es lo que vamos a llamar el contagio emocional. Es decir, que las propias emociones y estados de ánimo se propagan entre las personas con quienes yo me relaciono. Y esa propagación significa de que si tú tienes, por ejemplo, un líder, un hombre, una mujer en rol de liderazgo, que está entusiasta en el trabajo, es muy probable que propague entusiasmo alrededor. Que las personas suelen sentir con cierta intensidad ese mismo entusiasmo. Una persona en rol de liderazgo que está nervioso, ansioso, tenso, va a transmitir ese nerviosismo y va a tener un equipo más ansioso. En un mundo obsesionado con la hipereficiencia y la deshumanización, acá vamos a contracorriente. Bienvenido a Menos Recursos Más Humanos. Mi nombre es Paola Canesa Derut, consultora especialista en seguridad psicológica, ya que converso con personas que lideran con altos estándares, pero sin perder la humanidad. Si tienes una mente curiosa y te gusta desafiar lo establecido, este es tu lugar. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a quienes nos están acompañando. Hoy tengo el primer invitado que se ha repetido 3 veces el plato en este podcast. Estuvo en la primera temporada, en la segunda y en la tercera. Él es Héctor Madrid. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, Pao. Sí, muchas gracias por el honor de poder estar nuevamente en este espacio. Primer y único. Y si no han escuchado anteriormente algunos de las veces que lo entrevistamos, Héctor Madrid es doctor en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y profesor titular de Comportamiento Organizacional en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Su investigación se centra en cómo las emociones influyen en la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo y el liderazgo, y ha publicado numerosos artículos en revistas y libros de alto impacto internacional. ¿Qué tal? Muy Algo hay, bien. algo hay. No, bien. Muy buen resumen. Vamos a ir directo al grano y te quiero preguntar, y creo que esto como demuestra esto del liderazgo a contracorriente. Estás en una escuela de negocio, hiciste un doctorado y estás estudiando emociones, que pareciera como contracorriente de alguna manera de estar en el mundo. También tienes un rol de consultor y trabajas e investigas y dedicas parte importante de tu tiempo a investigar el rol de las emociones, y como que me genera mucha curiosidad en qué minuto tú dices, uy, aquí hay algo que tengo que darle ese doble clic que quizás no es tan accesorio y tenga un punto de relevancia en el mundo del trabajo. Bueno, una tremenda pregunta, tal como tú dices. En mi rol académico, también acompañando a organizaciones, empresas, instituciones en ir como asesorándola en los temas que uno trabaja, en las charlas que uno realiza con las empresas, se encuentra con este diálogo de el por qué hablar de emociones en un mundo que pretende ser como tan estratégico, si lo quisiéramos llamar así. Y un poco hacer historia de tu pregunta, porque también a veces sale la conversación de cómo llego a dedicarme al estudio de las emociones. Y bueno, como que el origen de esto está cuando yo en el pregrado, hace ya 20 años atrás, o más quizás, empecé a participar de diversos proyectos de investigación en un laboratorio de psicología social. Y ahí había un profesor que estaba realizando algunas investigaciones acerca de cómo las emociones participaban en las relaciones intergrupales. Es decir, cómo se Okay. establecían vínculos entre los grupos de diferentes nacionalidades, distintas culturas, y las emociones jugaban un rol en si los grupos se acercaban, se alejaban. Y eso me llamó mucho la atención. Eh, el tema, a lo mejor ya tenía el interés, pero eso le dio un cariz. Entonces, yo luego decidí hacer una carrera académica, me tuve que preparar previamente a hacer el doctorado. Uno cuando decide hacer una carrera académica termina el pregrado, pasa por un proceso de formación predoctoral para ir orientando sus esfuerzos, tomar ciertas decisiones. Y en ese periodo me tocó trabajar en distintos laboratorios, en distintas instancias en la universidad, me mantuve en la universidad. Y me tocó trabajar en distintos equipos y en equipos muy buenos, pero también me tocó trabajar en equipos no tan buenos. ¿Quién no ha estado ahí? Entonces, sí. Entonces, algo que me empezó a pasar en uno de esos equipos no tan buenos era que
eh, me estaba quedando callado en las mm, reuniones. Yo soy muy participativo, entonces ya como que no tenía la misma motivación por participar, por señalar mis puntos de vista. No quería ir a las reuniones, me daba como pocas ganas y todo eso. Y me empecé a dar cuenta de que había algo profundamente emocional mm, detrás de esa conducta. Y que si hoy día ya con todos los conceptos que uno tiene y lo miro en retrospectiva, es que yo estaba profundamente decepcionado, desencantado del trabajo. mm, No es que tuviera temor, que tuviera miedo, ese no es el escenario, porque el silencio organizacional se explica, entre otras cosas, cuando las personas tienen temor, pero en este caso no era aquello, era que yo estaba desencantado y decepcionado con el trabajo, y eso me llevó a darme cuenta de que lo que hacemos en el día a día, porque cuando estaban los equipos que yo describo como buenos equipos, pasaba lo contrario, pues yo sentía mm, entusiasmo, mm, ganas, deseos de hacer cosas. Entonces ahí empecé como a contrastar de que había una realidad emocional mm. y que además se vinculaba con otro de mis grandes intereses, que era estudiar la creatividad y la innovación, porque ese es mi segundo gran tema de estudio, es cómo las emociones influyen en la creatividad y la innovación en los equipos. Y ahí me di cuenta de que estas conductas de participar, comunicar, proponer los puntos de vista son esenciales para la formación o el proceso creativo en términos grupales, y la posterior innovación. Entonces eso me construyó todo un marco que después hice mi tesis doctoral al respecto y llevo 20 años investigando esta cuestión. Entonces, dedicado a tratar de entenderlo, de comprenderlo, de comunicar en la sala de clase el valor de aquello, comunicárselo a las organizaciones también. Entonces, ese es un poco el contexto. ¿Mm? Me encanta. Oye, Héctor, y mientras te escuchaba, le hemos conversado en la interna también en aquellos mensajes que nos enviamos frikis de vez en cuando, como un poco cuál es el impacto o cuál es la recepción o la resistencia de hablar de este Mm. mundo de emociones en un mundo que si lo pensamos hace 10 años atrás, creo que hemos avanzado montonazos, pero aún sigue siendo como esto blandito, como de minas, como con Como muchas sexista. etiquetas. Exacto, Bueno, muy sexista. es algo que con lo cual uno parte cuando tú haces Mm, una presentación, una clase, una charla en una empresa hablando acerca de estos temas. Tú partes haciendo el disclaimer mm, de que no es fácil hablar de emociones en un contexto histórico en donde las emociones han estado penalizadas. total. Y Eso, porque no es ni penalizadas, siquiera ignoradas, es penalizadas. penalizadas, porque lo que te dicen es, oye, las Sí. emociones hay que dejarla a un lado, piensa con la Acá no cabeza somos emocionales. fría, tienes que tener la cabeza fría, ser una persona racional. Las emociones te juegan en contra, te nublan el juicio. Escuchamos distintas expresiones de esas características, y probablemente si uno va e indaga en los documentos de los antiguos griegos, nosotros ya vamos a haber encontrado esa penalización. Si la gran filosofía clásica que todavía está tan presente en nuestra cultura está basada como en la razón estricta, si le queréis llamar así, que podemos discutir si las emociones tienen que ver o no con la razón. La Ujú, propuesta es que sí. Entonces uno tiene que partir con ese disclaimer. ¿Por qué? Porque todavía uno tiene que dialogar y convivir con entornos, con personas o con culturas organizacionales en las cuales las emociones están puestas en un segundo plano. mm, ¿Por qué? Porque la lógica, como yo te mencionaba hace un momento, las organizaciones se asumen a sí mismas como sistemas estratégicos, mm, racionales, en donde tú mm, defines un plan con fines, objetivos, con metas, con estructura, con procedimiento, todo con una lógica interna que no deja espacio a estos otros elementos. Entonces tienes que dialogar con ese contraste que nosotros tenemos. Entonces, a partir de eso, yo me he ido dando cuenta que ha cambiado con el tiempo la apertura hacia estos temas. Cuando yo comencé a hacer clase en los programas de MBA hace más de una década atrás, yo sentía todavía una fuerte tensión en esta conversación. mm, Pero ¿qué es esto mm, de las emociones?
Porque en este contexto. Claro, ¿por qué estamos hablando de emociones? Y algo con lo que me encuentro con frecuencia es que la gente asocia a las emociones con la vida personal. Entonces lo que te dicen es como, oye, las emociones déjamelas en la puerta de la organización, déjamelas en la puerta de la empresa porque aquí tenemos que trabajar. Entonces hay que construir el argumento, es decir, que el mundo del trabajo está lleno de procesos emocionales también. Si tú estás haciendo un trabajo estimulante, vas a sentir más ganas de hacer tu trabajo, más inspiración, más entusiasmo. Si estás trabajando en un contexto que es muy agobiante, de muchas presiones, mucha carga de trabajo, vas a tener ansiedad, vas a Mm, tener cierto tensión, nerviosismo. Si vas a estar en un equipo como en el que yo te describí, en donde no había mucho espacio para ideas, para comunicar, te vas a decepcionar, etcétera. Entonces tienes mm, que empezar a construir ese argumento. Y yo he visto que con el paso de las últimas décadas, cuando uno conversa, a mí con quienes más me toca conversar es ya sea con personas en rol de gerencia en los programas de MBA o con las empresas que uno trabaja o asesora o estudiantes de posgrado que están en formación, he empezado a ver que los oídos están más abiertos, sí, sí, pero sí, ha sí. ido cambiando, hay un cambio. No me atrevo a decir que el cambio sea generacional. Hay todo un tema respecto de si las diferencias generacionales existen o no existen o simplemente un tema de la edad o el paso del tiempo. Yo me atrevería a decir que más bien culturalmente Mm, hemos ido mm, ganando un espacio en donde esto de la vida emocional no es algo tan marginal o tan mm. secundario como se ha pretendido afirmar por mucho tiempo. Y creo que también la pandemia hizo lo suyo, como que abrió una caja de Pandora respecto a todo esto de la salud mental y bueno, esta supuesta límite entre mi vida personal, mi vida del trabajo, mi vida familiar. Creo que ahí también hubo un acelerador, pero claro, creo que hay más oído, coincido contigo, pero aún hay cierta resistencia, como, wow, wow, no, 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 esto como esto lo dejamos afuera, o esto es complejo, esto es difícil de manejar. Sí, yo creo que ahí también hay un tema, ahí tengo una posición un poco contra, contracultural con los momentos que está viviendo la psicología organizacional, A ver. que es A que ver. peligrosamente hemos ido transitando en el presente a pensar que la psicología organizacional se trata fundamentalmente acerca de la salud mental. Mm, Y tú lo ves que ves los programas de formación en las escuelas de psicología hoy día y la salud mental se ha tomado la agenda, sí. lo cual no es un problema en sí mismo porque la salud mental es un fenómeno, Mm, pero la psicología organizacional, el comportamiento organizacional es muchísimo mucho más más que la salud amplio. mental. O Total, sea, hay total. temas de diseño del trabajo, hay temas de cómo gestionar liderazgo, trabajo colaborativo, cómo vemos todo lo que son los sistemas de motivación e incentivos, cómo trabajamos la capacitación, la formación, etcétera. Mm, Entonces, mm, ¿por qué me tomo de eso? Porque también pasa que cuando tú hablas acerca de emociones, muchas personas llegan rápidamente a la idea de que estamos hablando de salud mental. Porque también la emoción, hay un sesgo hacia las emociones negativas. Cuando la gente piensa acerca de emociones, tiende a pensar más en emociones displacenteras que placenteras. de hecho, la Y de etiqueta ya hecho, negativa ya trae un algo, ¿no es? claro, entonces, y de hecho, en el lenguaje, tanto en nuestro castellano como en el inglés, desconozco en otras lenguas, pero probablemente se da el mismo fenómeno, existen más palabras para referirse a emociones negativas que Mm, positivas. O sea, tú vas a encontrar de que en el vocabulario hay más emociones displacenteras que placenteras. sí. Y cabría preguntarse el por qué Mm, y desde un punto de vista de la evolución de la especie, uno podría plantearse de que como las emociones, y podemos profundizar en eso, las emociones son información que nos permiten ajustar nuestro pensamiento y conducta para responder de forma más adaptativa al entorno. La información displacentera es acerca de riesgos y amenazas que hay en el entorno y por lo exacto. tanto eso es lo principal en términos de adaptación, es mantenerte vivo.
Total. versus que las emociones placenteras o también llamadas positivas vienen a posteriori cuando tú quieres vivir mejor. Ujú, La emoción ujú, placentera es cómo ujú. tengo mejor calidad de vida versus que la emoción placentera es cómo me mantengo o sea, física, biológica o psicológicamente vivo. Yo no podría decir Exacto. qué es esto de lo simbólicamente vivo o comillas muerto. Mm, Por ejemplo, cuando tú estás en un ambiente laboral en el cual estás sobrecargado a morir, tienes unas presiones de tiempo imposibles de cumplir, existen conflictos no resueltos en el plano interpersonal, eso es un ambiente que simbólicamente te está matando. O total. sea, y cuando tú estás con un nivel de estrés, ansiedad o tensión, toda esa emoción te está diciendo, hey, sale de ahí, porque son condiciones amenazantes que están amenazando tu integridad Mm, psicológica en este mm. caso. Entonces, ahí también uno tiene como esa orientación a vincularlo con salud mental. Sin embargo, la emoción está contenida en el concepto de salud mental, sobre todo las emociones displacenteras, pero es mucho más que eso. Mm. Quiero profundizar un poquito más antes de salir del tema salud mental, porque interesantemente cuando hablamos de salud mental, si yo te menciono la palabra salud mental, respóndeme rápidamente. ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente? ¿Salud o enfermedad? Enfermedad todo el rato. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, implícitamente estamos hablando de enfermedad, ¿te das cuenta? Exacto. Y estamos hablando de una parte de la historia. Mm, Y asumir que el gran desafío de la psicología organizacional está en el plano de gestionar la salud mental, estamos gestionando que las organizaciones no estén enfermas, bajo el supuesto de que la organización está enferma. Vamos a encontrar ciertas organizaciones enfermas, otras no tan enfermas y otras definitivamente sanas. mm. Pero el no estar enfermo es distinto a estar saludable. Sí, po. Entonces, porque el ambiente de lo saludable, que serían más las emociones placenteras, positivas, te dicen, mira, aquí no es tan solo que no tengamos problemas ni conflictos dominantes dentro del entorno, sino que además este es un buen lugar para trabajar. Mm, Y es allí en donde ese pedacito de la salud propiamente tal, o más bien del bienestar más que de la salud, está tomado por la agenda de que por mucho tiempo fue la psicología de la felicidad, por mucho tiempo fue también la psicología del bienestar, y esos dos mundos están de alguna manera no tan conectados, mm, porque son como dos trincheras distintas. Tenemos mm. una trinchera fuerte de la gente que trabaja desde el supuesto de tenemos organizaciones enfermas y hay que sanarlas. Y eso hoy día en Chile está súper regulado. Hay una regulación, hay todo un marco de trabajo que parte desde Sí. la legalidad, que es salubrista. En el fondo lo que busca es como controlar el tema de la enfermedad, pero por otro lado tenemos toda la disciplina de cómo desarrolla el mayor potencial del humano. Mm, mm, Y transversal a eso, como una línea base, está la emoción, entre otras cosas. mm. No tan solo la emoción, pero la emoción juega un papel ahí. Ahora también creo, sin generar polémica, pero también hoy día la empresa generalmente se preocupa e invierte tiempo, recursos, lo que sea, en no enfermarse, digamos, en sanar el dolor con esa visión, más que potenciar lo que está bien, o más que como impulsar o fortalecer aquello que me va a hacer surgir más o me va a hacer crecer más. O creo que también ahí hay un Yo tema. creo que hay que mirar en balance. Yo creo que hay organizaciones, a mí me ha tocado ver y conocer organizaciones o empresas que están en distintas situaciones. Ujú, Objetivamente hay organizaciones y paradójicamente, sin entrar en detalle, hay organizaciones que supuestamente se ocupan de la salud y tienen problemas importantes de salud al interior. mm, Se producen como esas contradicciones. Y hay otras empresas con un nivel de madurez mm, mm, súper avanzado en el cual han superado el tema del salubrismo, de la enfermedad y han logrado avanzar hacia el desarrollo de las personas de forma más plena.
Lo Mm, que pasa es que a nivel nacional nosotros tendemos a quedarnos con las estadísticas salubristas, que es decir, sí. cuántas licencias médicas hay, cuánto accidentabilidad, cuánto retraso, porque son las estadísticas que se suelen recoger, pero a nivel nacional existen, o más bien falta que existan, perdón, otro tipo de De estadística que te indicadores. muestre la pintura completa, porque si tú tienes una cámara fotográfica que tiene un filtro que solamente ve una parte del fenómeno y te deja fuera toda la otra parte Mm, como del desarrollo y crecimiento, lo dejas de ver, ¿te das cuenta? sí. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos estadísticas más completas y mi sospecha, al mirar metodológicamente muchas de las estadísticas que se presentan, es que nosotros estamos mirando solamente una parte del Mm. fenómeno, a riesgo de que se me tache y se me critique como negacionista. Alguna vez me lo dijeron, que yo era un negacionista, de que en realidad la situación Yo quiero laboral en el conocer las país, empresas que tú conoces, Héctor Madrid. claro, Vamos a no, hacer pero un alguna vez listado me de Héctor dijeron, Madrid con todas esas empresas evolucionadas. claro, no, a mí me tacharon de negacionista porque me dijeron, esto fue en la red, me dijeron, me dieron a entender de que en realidad la situación laboral en Chile era muy negativa o casi catastrófica. Y yo dije, mira, es muy probable que en muchos lugares existan problemas, pero hay muchas empresas que funcionan relativamente bien. Entonces, te pongo otro ejemplo. Eh, hay cada cierto tiempo aparece en la prensa estadísticas del tipo estudio hecho por la consultora tanto o estudio hecho por la organización tanto dice que el 80% de los chilenos sufre de burnout. Burnout. O sea que están incendiados, están quemados. ¿Qué es lo que nos está diciendo una estadística como esa? Nos está diciendo que 8 de cada 10 personas, asumiendo que el estudio tiene una muestra representativa de Chile, lo cual ya sabemos que no lo es, pero Ujú. asumamos por un minuto que si fuera una muestra representativa del país. Nos están diciendo 8 de cada 10 trabajadores tiene tres grandes síntomas de un síndrome llamado burnout. Primero, están agotados física y mentalmente, es decir, están totalmente drenados en términos psicológicos y físicos. Segundo, están con despersonalización y con actitudes muy negativas hacia el mundo laboral que los rodea. Y en el plano interpersonal tienen los vínculos quebrados en donde incluso llegan a despersonificar a con quienes trabajan. Ujú. Y el tercer elemento es que empiezan a tener actitudes negativas hacia sí mismos como trabajadores o trabajadoras, es decir, empiezan a tener dudas respecto a sus capacidades, de que ellos son la fuente real de los problemas en el trabajo, de que ellos son en el fondo los que generan los conflictos. Entonces, cuentan, en otras palabras, muy chileno, es estar reventado. O sea, lo que nos está diciendo la estadística es que 8 de cada 10 trabajadores chilenos están reventados, pero en mala. ¿Será posible mantener un sistema productivo, organizacional, cierto, con 8 de cada 10 trabajadores en esa condición? No hace ningún sentido. Entonces ahí viene donde dice Héctor es negacionista, porque en el fondo está negando la estadística. Yo no lo niego. Las estadísticas internacionales indican de que los problemas de salud mental han incrementado en el tiempo. Mm, No hay duda ujú. de eso. Pero probablemente estamos, como todas las estadísticas en términos de salud mental que uno conoce de la OMS o de otras organizaciones, estamos hablando en torno al 30%, 35%, esos números que son alarmantes. O sea, convengamos de que un 30 o 40% no es un número Convengamos de que chico, son 3 de 10 personas, o sea, un equipo de claro, 3 personas pe- no, no es menor. pero no tenemos ese 80% que Sí, hay que ser muy sí. cuidadoso con eso. ¿Mm? Total, yo creo que hay harto de sensacionalismo, hay harto también de poca rigurosidad estadística, metodológica, pero también hay algo de un dejo que lo quiero ver como desde otro lado, como un dejo de preocupación. Como si uno conversa, o al menos con, no sé, pares, incluso de otras ciudades, y como bien transversal, hay un agotamiento, una sensación de que no doy más, una sensación de que no estoy haciendo todo lo que puedo, o sea, como un desgaste general, ¿cachai? No solamente dentro del mundo del trabajo, que afecta mucho más la doble presencia, o sea, está como esta sensación y creo que
desde la mirada más como propositiva, es como decir, chuta, que esto no nos deje como neutrales, digamos, como hay Claro, alarmitas que tucu, 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 tu, y hay cómo como nos las hacemos red cargo. flags, como se dice hoy día, Claro, ¿no? unas red Entonces, flags, que decir, pero, algo está pero ocurriendo. cabe preguntarse a partir de lo que tú dices si es algo que podemos circunscribir tan solo a las condiciones laborales o quizá este agotamiento es un estilo de vida Es que tenemos. genérico. Y Eso, yo creo que es un y- estilo de vida que está agotando, que está haciendo sentir a muchas personas que no logran dar ni con un cuarto de las cosas que deberían. Eh, y será un ya, no metemos el estilo de otro. vida, y será además un estilo de vida urbano, es decir, Sí, como po. de la grande metrópolis, Sí. porque por eso te insisto de que a mí me encantaría que viniera una organización grande y con muchos recursos, y me estoy pasando el dato. Entonces es, Héctor, mira, te vamos a financiar, te vamos a poner todo esto. ¿Cuánta plata necesitáis, Héctor, para hacer un estudio representativo de sacarle una fotografía completa al país respecto de lo que está pasando por su bienestar, por su salud, mirado desde los distintos ángulos? Si alguien viniera y me hiciera ese encargo, yo feliz lo haría. ¿Por qué? Porque esto hay que segmentarlo, porque tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la vida en general, tiene que ver por el entorno urbano en el que vive, tiene que ver con el estilo de vida, porque los grandes estudios que tenemos hoy día, que están financiados tanto pública como privadamente, están concentrados en la salud mental. Y la Sí, salud mental, dentro de la lógica que estamos es una conversando, parte. de decir, te muestran una parte de la, de la realidad. ¿Has visto esta fotografía de el sesgo del sobreviviente, que es un avión que tiene Sí, como unos disparos? Ya. sí, Resulta que esa es un súper buen ejemplo, porque ese avioncito que tiene muchas marcas que le llegaron disparos, en el fondo llegaban, volvían del combate y decían, ah, ahí es donde hay que colocar, reforzar refuerzo. para que los aviones no sean derribados. Pero en realidad era todo lo contrario, porque en realidad los aviones había que reforzarlos en las partes que no tenían perforaciones, porque ahí eran los aviones que no regresaban. Es un poco abstracta Exacto. la metáfora, pero básicamente el ejemplo es el mismo. Es, si yo solamente veo cuántas licencias médicas tengo en el trabajo y no veo cuántas licencias médicas no tengo respecto a Mm, la población, mm, estoy mm. teniendo una mirada parcial del fenómeno. ¿Te das cuenta? Sí, confirmo. Oye, Volvamos pero a nuestro hablemos de tema de emoción, emociones. hablemos de Nosotros siempre emociones. partimos con Estamos, un tema y terminamos hablando de otras cosas. Veamos emociones. Ya comentaste como en el momento de tu experiencia que te hizo clic, que te hizo decir, aquí hay un algo distinto. Yo me comporto distinto, yo rindo distinto en un equipo en el que me siento entusiasta, me siento escuchado, puedo participar, versus aquel que pasan dos cosas. Creo que hay esta cosa más ansiosa, más de que miedo y también como la apatía. Yo hoy día veo mucha apatía. Mucho es como, ah, ¿sabes qué? ¿Para da qué voy lo a mismo. comentar si ya comento? ¿Para qué voy a hacer de más? Y siento que nos estamos moviendo de una cosa como bien ansiosa a una cosa más apática. Entonces hablemos como en simple las emociones y sobre todo qué tienen que ver con el trabajo y qué tienen que ver con el liderazgo particularmente. ¿Cómo influyen? ¿Cómo vemos si hay un impacto real o esta cosa media, que vemos, estas resistencias, cómo de alguna manera con argumento, con la investigación que tú has hecho, empiezan a destilar estos conceptos y empezamos a cruzar aquí puentes? Bien, mira, resulta que en estricto rigor, lo que yo estudio es para clarificar, más que emociones, estudio estados de ánimo. Porque, ¿cuál es la diferencia? La emoción es una respuesta inmediata, rápida a lo que está ocurriendo. Entonces, si alguien te llega una persona que no veía hace mucho tiempo, te golpea la puerta y tú la abres y te la encuentras, y te sorpresa, ¿sí? La emoción de la sorpresa y que te da alegría verlo. Entonces, y eso se pierde rápidamente, es una reacción muy inmediata. Entonces, el miedo es una emoción también discreta, como se llama, y hay una gama de emociones versus que los estados de ánimo son estados que son más prolongados en el Mm, tiempo, que duran horas, que pueden durar días, tú puedes tener una semana caracterizada por un estado de ánimo. Entonces,
como son más extendidos en el tiempo, tienden a colorear la forma en que tú piensas, la forma en que tú actúas de forma más extendida en el tiempo, durante el día o durante una mañana. Los estados de ánimo pueden cambiar de una mañana a una tarde, pero no son cosas de minutos o segundos, son cosas de tiempo más extendido. Entonces, el estado de ánimo, propiamente tal, es algo que es una respuesta ante un ambiente que es más benigno o que es más adverso, y existen docenas de estados de ánimo. O sea, tú puedes ver la literatura, hay docenas de placentero y displacentero, y yo trabajo mucho con un modelo que siempre uso en mis conversaciones y presentaciones que dice, mira, hay cuatro grandes estados de ánimo que caracterizan el mundo del trabajo. Uno que es el entusiasmo, que es el placer activado, la tranquilidad, que es el placer desactivado con poca energía, la ansiedad, que es el displacer de alta activación, y tenemos la decepción, que es el displacer de baja energía. Entonces, a lo largo del tiempo hemos ido estudiando y dentro de la amplia gama de estados de ánimo, esos son como bastante frecuentes que uno observa en el mundo del trabajo y por eso uno lo ha estudiado de esa manera. Entonces, el, el principio fundamental, uno tiende a pensar los estados de ánimo, las emociones, los estados de ánimo, los tiende a pensar en el mundo como subjetivo, intrapersonal. ¿A qué me Claro. refiero? Es como algo que pasa dentro de ti. Y Entonces que tú de alguna estás, manera no afecta al otro. claro, es como mira las emociones y por eso la gente que tiene como resistencia a esto es como que te dice guárdate las emociones para ti solito y no las traigas acá porque claro, uno suele pensar la emoción como decir, si yo estoy alegre es algo como de mi propia alegría interna, o si estoy Ujú, nervioso, ujú. ansioso, preocupado, tenso, es algo personal mío que ocurre en mi plano mental, subjetivo. Lo cual es correcto, la emoción tiene un carácter intrapersonal y ajusta tu pensamiento y ajusta tu conducta, no hay duda de eso. Sin embargo, la emoción, como como buen proceso psicológico adaptativo, también esos, esas emociones, esos estados de ánimo, esos estados afectivos tienen un valor y una función interpersonal o social. De alguna manera también influye en la forma en que nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando yo estoy comunicando, por ejemplo, una noticia con entusiasmo, cuando demuestro entusiasmo al comunicar una noticia, mi audiencia, la que tengo alrededor, los integrantes de mi equipo, junto con el mensaje explícito que viene en mi comunicación, transporta un tono afectivo que te dice, esto es una oportunidad. Vos dale. Aquí hay un espacio eventualmente recompensante, es algo a lo cual deberíamos avanzar, lo cual es muy distinto si tú comunicas una noticia con preocupación o nerviosismo Mm, porque eso en el fondo a las otras personas las tienden a leer como aquí hay algo riesgoso o mm. existe algún problema y eso afecta la forma en que las personas reciben los mensajes, afecta la forma en que las personas responden ante los eventos que están ocurriendo. Entonces, ese es un ejemplo en el cual la comunicación emocional cumple un rol en darle forma a las relaciones. Sin embargo, el aspecto más básico de la función social de la emoción es lo que vamos a llamar el contagio emocional. Es decir, que las propias emociones y estados de ánimo se propagan entre las personas con quienes yo me relaciono. Mm. Y esa propagación significa de que si tú tienes, por ejemplo, un líder, un hombre, una mujer en rol de liderazgo, que está entusiasta en el trabajo, es muy probable que propague entusiasmo alrededor y que las personas suelen sentir con cierta intensidad ese mismo entusiasmo, versus que una persona en rol de liderazgo que está nervioso, ansioso, tenso, va a transmitir ese nerviosismo y va a tener un equipo más ansioso. Entonces cabría preguntarse, ¿por qué, por, por qué se contagian las emociones? O en el fondo, ¿por qué se transmiten con tanta facilidad? Porque se transmiten con mucha facilidad las emociones, o sea, es cosa de interactuar con el resto de la gente. Y lo que se ha propuesto es que, de nuevo, adaptativamente, apelamos a la teoría darwiniana, ¿cierto?, de la evolución y cómo hay ciertos mecanismos aplicados a la psicología y cómo esos mecanismos han perdurado en la evolución.
Lo que se dice es que la transmisión de las propias emociones cumplen la función de que estemos en la misma página, ¿O no? es decir, estar mirando el mundo desde el mismo ángulo. Entonces, verlo como ver el conjunto de las oportunidades cuando estamos en un estado de ánimo más placentero, versus que cuando estamos en un estado displacentero, ver de Buenas forma recomendaciones. equitativa los riesgos y las amenazas. Entonces, ahí ocurre un proceso básico y fundamental. Ese es como lo más básico que podemos describir. ¿Mm? Y aquí quiero hacer solo como que este proceso ocurre casi por defecto. O sea, no es que uno esté modulando y esté todo el tiempo. Hay cosas que ocurren simplemente. O sea, alguien que toma una cosa y da una buena noticia con ánimo, seguramente también hay una coherencia y no hay un proceso tan racional de por medio que uno diga la lógica me dice que. Entonces, o sea, hay un proceso que va por defecto. Eh, el proceso de contagio es muy lindo desde la perspectiva, si le pudiéramos colocar un calificativo, porque es independiente a la intención que yo pudiera tener para provocar una emoción en otro, sino que ocurre, llamémoslo, para no caer en palabras complicadas como el inconsciente, Sí, llamémoslo que por ocurre, eso preferí decir sí, por sí, defecto. sí. Segundo Hablemos plano. de que ocurre de forma automática el contagio. Eso. Y de forma automática, ¿qué significa? ¿Cómo se contagian las emociones? Mm, Es que todas las emociones tienen una expresión facial asociada. Eso ya Darwin lo decía hace muchos años atrás. Él, obviamente ese trabajo está mejorado, está pulido y todo, pero él nos decía tempranamente, él tipificó de que cada emoción, cada estado de ánimo tiene una expresión facial. Nosotros ujú, comunicamos, las emociones las comunicamos importantemente a través de nuestra expresión facial. No tan solo la expresión facial, sino que la entonación de nuestra voz, la posición de nuestro cuerpo, pero el rostro cumple una función importante. Entonces, lo que pasa es que los compañeros de interacción tuyo, por ejemplo, mm, los integrantes del equipo en una reunión, cuando tú tienes al líder comunicándose y de forma no controlada está teniendo una expresión emocional, mm. lo que pasa es que los seres humanos, nuestra tendencia, estamos como programados o precableados, como se dice en la literatura, a imitar tu cara. Y nosotros tendemos a imitar la cara de con quien estamos interactuando. Y dado que cada emoción tiene una cara específica, cuando yo simulo esa cara por un proceso de retroalimentación, que se llama retroalimentación aferente, ¿cierto? La misma emoción que la otra persona está sintiendo. Entonces, así se produce ese intercambio que ocurre de forma automática. Es decir, en el fondo, no, no, y está al servicio de la colaboración, está al servicio de la afiliación, del trabajo mancomunado, ¿te das cuenta? La Y de pertenencia formar, también, y de seguramente. formar identidad en torno como a un grupo de pertenencia. Esa es la función, una de las funciones en el plano social. Mm, mm. Y si usted no lo cree, mañana cuando esté en una reunión, trate de mirarse de afuera y cómo muchas veces hay un proceso, yo lo explico desde otro lado, como desde el sistema nervioso autónomo, que explica lo mismo, pero desde otra mirada que hay como si fuera un radar, un algo que te está diciendo cuánto cuidado puedo ser, cuánto me involucro, cuánto entono como emocionalmente. em, pero encuentro tan paradójico que hablando de esto y siendo tan obvio, por así decirlo, como nadie cuestionaría algo como en su experiencia. Si uno pone un poquitito de conciencia en su experiencia, nadie cuestionaría, diría, no, a mí jamás me ha pasado eso. Pero aún así, que esté todavía ocupando tan poco espacio en las conversaciones, en el sistema del trabajo propiamente tal, teniendo un impacto tan alto. Eso Bueno, como que me asombra, digamos. ahí hay un puente porque coloquemos el siguiente ejemplo. Imagínate la disonancia que se produce cuando tú tienes a una persona que te está comunicando algo verbalmente, pero que no está asociado ni alineado con su expresión emocional. Ujú, Eso ujú, genera una disonancia enorme.
Entonces, ¿qué es lo que me están comunicando? ¿Es una oportunidad, es una amenaza? ¿Me lo están diciendo en términos retóricos o me lo están diciendo en términos reales? Entonces, la gente que tiene la capacidad de poder detectar, identificar las expresiones emocionales en los demás, tiene una ventaja en la interacción con el otro. Y es allí en donde de alguna manera nos conectamos con ese concepto que en el tiempo ha caído en desgracia, que es la llamada inteligencia emocional. Entonces, uno de los componentes de la inteligencia emocional es el reconocimiento de las emociones. Siempre se tiende a asociar como cómo yo reconozco mis propias emociones, cómo yo me siento. Y que eso está fuertemente determinado por tus habilidades lingüísticas, entre otras cosas. Si tú no fuiste desarrollado desde pequeño con un lenguaje emocional, desde adulto te va a costar etiquetar la forma en que tú te sientes. Digamos. O Sí, sea, po. si tienes poco lenguaje emocional. Sin embargo, en el plano interpersonal, el reconocimiento tiene que ver con identificar tus expresiones Mm, faciales, la entonación de tu voz. Ahora, ¿esto se puede entrenar? Sí, hay evidencias que dicen que se puede entrenar, pero es súper difícil, es mm, súper complejo. Está determinado por muchos factores de desarrollo de largo plazo, ¿te das cuenta? Entonces, cuando nosotros somos capaces de desarrollar este tipo de destreza y comunicar el valor que tienen desde la perspectiva organizacional, empieza a tomar más valor. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo lo hacemos, cómo rompemos esa barrera que dices tú, Pau, que es cómo convenzo yo a la gente de que hay que prestarle más atención a la emoción. Entonces, el argumento que utiliza uno en doble línea dice, mira, el mundo del trabajo está lleno de emociones. ¿Por mm, qué? Porque hay emociones displacenteras que tienen que ver con si tu trabajo es muy exigente, tú estás muy agobiado por las presiones laborales, las cargas de trabajo, las presiones de tiempo, el mal clima interpersonal, los liderazgos autoritarios, autocráticos, los conflictos, etcétera. Todo eso te llega por la vía emocional, de mm, placentera, es información que te llega por ahí. Pero al mismo tiempo también el trabajo te puede llegar por la vía de que estás haciendo tareas que son estimulantes, tareas que son desafiantes, que ponen a prueba tus capacidades, en donde tienes oportunidad de tomar decisiones, autonomía, control sobre tu trabajo, o estás en un ambiente interpersonalmente sano, mm, constructivo, todo eso te llega por mm. la emoción, ya sea entusiasmo, tranquilidad, dependiendo del tono que estamos hablando. Entonces, por un lado, tú tienes que construir el argumento de decir, oye, las emociones no son algo de la casita, ni de que él o ella se peleó con su pareja y llegó con de mal estado de ánimo al trabajo. No, o sea, obviamente que si tú tienes conflictos fuera de la casa va a haber un crossover y algo de eso va a pasar, así como si tú tienes problemas en el trabajo, el crossover también se va a ir para casa, pero Y si no sería ambos, raro o poco sano, cla- digamos. claro, entonces, pero ambos mundos tienen su realidad emocional en sí misma, eso por un lado. Pero de lo que hemos hablado poco es respecto de las consecuencias que tienen las emociones. Eso es. Y sobre Entonces, todo en el mundo del trabajo y en el mundo del liderazgo y el equipo. claro, Porque alguien podría entonces, estar pensando, ya está interesante, pero ya, ¿y en qué impacta? ¿O por qué? Más allá y de ese, que... y ese es el argumento más fuerte, ese es el Mm, argumento más fuerte. Y ese argumento fuerte es decir, primero las emociones en el plano individual afectan la forma en que tú piensas mm. y la forma en tu motivación y cómo tú Y actúas. en la Entonces, forma que cuando tomas decisiones también. tú tienes emociones placenteras del orden entusiasmo, energía, activación, inspiración, como esos son señales de oportunidades y Mm, recompensas valiosas que hay en el ambiente que podrías acceder, ¿qué es lo que pasa? Que tu pensamiento se vuelve más expansivo, mm, empiezas a mirar con un foco atencional mucho más grande el mundo, empiezas a mirar la fotografía en términos amplios, motivacionalmente estás orientado a hacer cosas y querer esforzarte por lograr aquellas oportunidades que estás detectando. Entonces todo eso moviliza, por ejemplo, de que tú tengas más iniciativa, sea una claro. persona con más proactividad, sea una persona más activa en la búsqueda de oportunidades. Mm, Ese mismo estado de ánimo por el pensamiento divergente y la plasticidad que te genera aumenta la probabilidad de que tú tengas más pensamientos más creativos.
Eso también es algo que está documentado. Además, un estado de ánimo placentero que va en la línea tanto del entusiasmo como en la tranquilidad, genera más apertura que tú quieras colaborar con los Mm, demás. Entonces quieras vincularte y relacionarte con los demás. Y todo lo opuesto ocurre cuando tú estás en el opuesto del eje, que es la decepción. En mm, la decepción, lo que ocurre es que no quieres claro. colaborar, te aíslas, estás desconectado, Hacer el no piensas mínimo muy necesario. creativamente, haces lo justo y necesario, no tienes mucha proactividad, Mm, entonces ahí tú pierdes todo lo que tú puedes o todo lo que una persona puede entregarle al mundo del mm, trabajo. mm, Si nos vamos al otro eje, al eje de ansiedad, nerviosismo, estrés, tensión, como es una alerta, una información de eventuales ¿Amenazas? conflictos o Mm, amenazas que ocurren en el entorno, eso te pone en una situación de alerta. ujú, Y esa situación de alerta, en vez de mirar la fotografía completa, te cierra el foco atencional, te concentras tan solo en aquello que tú percibes como amenazante, el pensamiento es más convergente, mm, tu motivación es más de huida o de confrontación al problema, dependiendo de si sientes que tienes control o no de la situación. Digamos, depende de eso y resulta que te vuelves menos colaborativo, mm, estás más irritable y al estar más irritable aumenta la probabilidad de conflicto. Todos lo hemos vivido en el mundo del trabajo o fuera del mundo del trabajo. Versus que si estás en el opuesto, que es la tranquilidad, hay un estado en el cual es placentero, evalúo la situación como segura, pero no tengo tanta energía para movilizarme tampoco. No es que mm, es una pasividad distinta a la decepción, porque la decepción es una pasividad de desencanto, en realidad no hay nada que aportar aquí, mm. versus que la tranquilidad es una pasividad de zona de confort. O sea que, Exacto, entonces, no salir exacto. de ahí. Entonces, ahí nosotros vemos, y cuando tú comentas esto y se lo presentas, las personas dicen, ah, mira, no, esto no es tan esotérico como lo había pensado, ¿no? Esto tiene un poco más de sustancia y también tenemos un plano que podríamos profundizar más de los efectos que esto tiene para el trabajo en equipo. Mm. Eso también ocurre, que es un tema de todo tu interés. Claro, porque en esto me gusta que traiga esto, no es tan esotérico porque uno se puede reconocer en eso y puede reconocer también a otras personas estando en estos estados. Y ojo que mientras te escuchaba hablar, no me quiero desviar del tema, pero sí quiero que creo que muchas veces nos ponemos como polares. Es como, y ahí un poquito de cringe que me da cuando hablamos como de felicidad organizacional, como me da un poquito, porque es como, entendía esta felicidad como siempre felices y siempre tenemos que estar entusiastas y siempre, no, a veces van a haber minutos de tensión donde yo tengo que acelerar seguramente y me tengo que estar en una energía mucho más alta, pero el tema está en cómo esa emoción está al servicio de lo que requiero en ese contexto y que no se mantenga en el tiempo. Porque yo creo que ahí hay un tema que muchas veces en equipos que se declaran como de alto desempeño, de alta exigencia, estar todo el tiempo en este estado de nerviosismo o alerta, como hiperactivados, no es sostenible. Se escapa porque nuestro sistema no está hecho para eso. O sea, entonces, creo Claro, que esos matices y esa flexibilidad que nos permite adaptarnos al contexto, en esto de la toma de decisiones o en el comportamiento, cómo este radarcito me va diciendo, ponle más energía, saca más energía, pero no es como que estemos siempre felices, ¿cachai? O bueno, que siempre nos llevamos bien. eso Hay nos una lleva, paradoja ahí. tiene muchas aristas. ¿Ah? Primero que todo, a mí tampoco, y siempre lo declaro explícitamente en distintos espacios, a mí la palabra de felicidad organizacional no me gusta, no me Hemos tenido acomoda, conversaciones de eso también. porque, porque creo que exigirle mucho trabajo. O sea, la felicidad es un sentimiento, es mucho más que una emoción. Es un sentimiento muy profundo, que tiene actitudes, que tiene motivaciones, que tiene pensamientos y que tiene que ver con un estado o un estilo de vida profundamente satisfactorio. Y resulta que yo no sé si al trabajo le podemos pedir eso. Tengo la sospecha que no. Nosotros, y tomando lo que tú decías, nosotros lo que podemos aspirar es que en el trabajo no podemos negar las experiencias adversas y no podemos también sobredimensionar la experiencia favorable,
Y lo que tratamos de hacer los que nos dedicamos a esto es que la gente transite con la mayor frecuencia posible en estados que son placenteros, Eso sin es. negar a aquellos que son displacenteros. Entonces, la gente que, esto lo decía en un curso hace algunas semanas atrás, a partir de una conversación que tuve con unos muy buenos amigos que son papás del colegio de mi hija, de una Ok. compañera de mi hija. Entonces, hablamos un poco de algunos temas y todo, y resulta que ella en algún minuto me estábamos hablando un poco del significado, el valor del trabajo, la importancia, el sentido del trabajo y todo eso. Y ella hace una intervención y me dice, Héctor, pero es que no todos, y quizás lo que quiso decir, no la mayoría de la gente no tiene trabajos tan estimulantes como el tuyo. Para mucha gente el trabajo es un trabajo. Y resulta que en los que nos dedicamos a esto, ya sea desde la vereda profesional o desde el ámbito académico como el video, estamos obsesionados por convencer a la gente que el trabajo es una fuente de crecimiento, satisfacción, expansión, una cosa así. Y resulta que para mucha gente ¿Viste que eres un trabajar es, negacionista, Héctor? o sea, este podcast se va a etiquetar Héctor el negacionista, pero es una reflexión quizá, o Estoy sea, súper, súper, súper de eso me acuerdo lleva a con eso. cuestionarme muchas cosas, digamos. Entonces, Es el lente al final y creo que, claro, que tiene que ver con la identidad. En alguna conversación también, no me acuerdo si off the records o en algún episodio hablamos como cuál es la identidad que cada uno, cuál el espacio que ocupa la identidad de yo trabajador en mi espacio de identidad. Hay un montón de cosas, pero sí hay un punto que como volviendo a lo que hablábamos de la emoción, es que si para mí el trabajo no tiene tanto significado o no tiene una expectativa, ¿no es cierto? Como un entusiasmo, al menos que no lo pase mal, ¿cachai? Como eso, o sea, ese es un eso es, punto. al final O es sea, eso, porque como organización no tenemos el derecho a hacer pasar mal a la gente ni enfermar a la gente. Eso, o sea, eso es. eso es. Pero ojo, mira, la, la otra arista que tú colocabas, que podemos derivar de lo que tú planteabas, de que lo positivo y lo negativo tan dicotomizado, Mm, y que en el fondo mm, tendemos como a negar tanto la experiencia displacentera y fortalecer tanto la placentera, colocarle tanta fuerza. La psicología de la creatividad, que es uno de los grandes temas que yo me dedico a estudiar, y de la psicología de las emociones y la creatividad, lo que ha ido demostrando con el tiempo es que la creatividad ocurre tanto en escenarios de emociones positivas como negativas. mm. O sea, por mucho tiempo se transmitió la idea de que la creatividad era una función principalmente que nosotros estuviéramos inspirados, entusiastas, alegres, con energía, y ese efecto está súper documentado y es súper fuerte y incuestionable, no hay duda de eso. Pero con la mejora de nuestros modelos teóricos y también con nuestras metodologías de investigación, nos hemos dado cuenta que las emociones negativas también cumplen un rol dentro de el proceso creativo, porque la creatividad no es tan solo en la idea final que surgió como algo distinto a lo convencional para resolver un problema, sino que surgió de un proceso en el cual tú identificaste y construiste un problema. Mm, Es decir, mm. identificaste algo en donde había una falla. Lo trataste de comprender, entender, organizar, sistematizar, definir. La segunda etapa del proceso creativo es cuando tú sales a buscar información valiosa para poder resolver el problema que has definido, y buscas información, generas categorías de conocimiento, tu cabeza está funcionando en esa línea, y la última etapa es la generación de las ideas propiamente tal. Mm. Entonces lo que sabemos hoy día nosotros, que si bien la emoción positiva beneficia a todas esas tres grandes etapas del proceso creativo, que es un proceso simplificado, o sea, los procesos más extendidos señalan que son como 7 etapas del proceso creativo, pero este proceso simplificado de 3 etapas te dice, las emociones positivas ayudan en todo el proceso, Mm, pero las emociones negativas son muy importantes en la primera etapa. mm. ¿Por qué? Porque si la emoción es información acerca de cosas que no están funcionando o que son riesgosas,
Lo que hace esa emoción es que te lleva a focalizarte con el pensamiento convergente en el problema, tratar de entenderlo, definirlo, tratar de comprenderlo. Entonces hoy día nosotros sabemos que hay una interacción entre ambas cosas. Eso quiere decir que el profesor Madrid está diciendo de que hay que estresar a la gente y hay que ponerla nerviosa y hay que hacer que se sienta ansiosa. No, o sea, Estamos hablando del eso proceso creativo. estamos hablando del proceso creativo y estamos hablando cómo las cosas fluyen ecológicamente, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Pero un problema muy distinto es si yo descuido las condiciones organizacionales que hacen que las personas estén en estados que son displacenteros de forma sostenida en el tiempo, que las llevan a enfermarse, que las llevan a tener mala experiencia y que las llevan a caer últimamente en ese estado de agotamiento, burnout que conversábamos al principio de la reunión. ¿Sí? Oye, Héctor, se me viene como bajándolo al plano, alguien que nos esté escuchando, ¿esto se puede cambiar, se puede modular? Entiendo que esto de la presencia afectiva parte como un rasgo de personalidad y por lo tanto bien inmutable o difícilmente inmutable, pero entiendo que esto ha cambiado un poco y es decir, como esta afectividad que tú generas en otro o que, no sé cómo decirlo, como contagias a otros, eh, es algo que alguien que a lo mejor que no tiene tanta regulación, que no tiene tanta conciencia, que a lo mejor se lleva con un proceso emocional, ¿es capaz de entrenarse? Y si es así, ¿cómo? Mira, Siempre queremos al cómo, acá siempre queremos la receta de los 3 pasos. sí, claro. Colocaste sobre la mesa otro tema que tenemos que desarrollar un poco, que es la idea de la presencia afectiva. Constructo o concepto psicológico que yo he venido trabajando por largo tiempo, he ido desarrollando, no un concepto originalmente mío, es un concepto que acuñan dos psicólogos norteamericanos, Elfenbein y Eisencraft, que luego yo lo tomo y lo apliqué al mundo del liderazgo. Y básicamente la presencia afectiva es una tendencia que nosotros tenemos a hacer sentir de cierta manera a los demás. Entonces, por ejemplo, hay personas que hacen sentir alegres y entusiastas a los demás. Entonces tú le preguntas a la gente a su alrededor y dicen, no, mira, lo que pasa es que la Pao, cada vez que entra como a la sala, nos sentimos con ganas de hacer las cosas, con energía, versus que otras personas van haciendo sentir nerviosismo, tensión, miedo y empiezan, Aburrimiento. se encuentran con las personas y generan mucho displacer. Así como también hay personas que generan tranquilidad. ¿Te has dado cuenta que hay unas Mm, personas en modo zen que con pocas interacciones te generan calma, te bajan las revoluciones? Así como también hay gente que te aburre, o sea, y genera aburrimiento y no te quieres relacionar con mm, ella. Entonces, ahí tenemos como esa huella emocional que originalmente está descrita como un rasgo de personalidad. Entonces, dentro de la etapa actual de la investigación de la presencia afectiva, porque sabemos que la presencia afectiva en los equipos influye, es decir, mm. presencia afectiva positiva genera más confianza, más seguridad psicológica, más colaboración, más proactividad, más innovación. Es un dato. Y la presencia afectiva negativa también genera cosas positivas, interesantemente bajo ciertos contextos, porque coloca sentido de urgencia, preocupación por los detalles, etcétera. Pero si es sostenido en el tiempo genera problemas. Eso es un dato conocido. Bueno. La pregunta siguiente es si, bueno, si existe esta cuestión que influye en la manera en cómo pasan las cosas en los equipos, ¿de dónde viene la presencia afectiva de una persona? Entonces hemos estado haciendo bastante estudio y quiero hacer solamente referencia a uno que está en desarrollo, no está publicado, pero me encanta por la metodología que se utiliza. Nosotros tomamos una muestra de 150 personas que se inscribieron en un estudio en el cual les dijimos quiero que conteste una encuesta en donde se miden sus estilos de relacionarse con los demás. Y Ujú. esos estilos como si son más afiliativos, colaboradores, más individualistas, más egocéntricos, más dominantes, más receptivos, estilos de relaciones interpersonales. Y al mismo tiempo les dijimos, quiero que por favor nos den los datos de contacto, el email de 9 personas que te conozcan muy bien y que sea tu pareja, tu padre, tu madre, Mm.
tus hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros de trabajo, dando un listado de 9 personas a quienes nosotros podamos contactar para hacerles también una breve encuesta. ¡Qué miedo! Entonces, obtuvimos, ya no tengo el dato exacto, pero cientos de respuestas a partir de esta, o sea, tiene que haber sido en torno a 1000 o algo más de respuestas, en las cuales le preguntamos la presencia afectiva y le dijimos, piense en Paola Canesa. O sea, Paola Canesa nos dio su contacto, está participando en un estudio, entonces nos dio su contacto para que usted nos pudiera colaborar respondiendo el siguiente cuestionario. Piensa en Paola Canesa y díganos en qué medida ella lo hace sentir alegre, entusiasta, activa, aburrida, decepcionada, tensa, estresada, nerviosa, tranquila, en calma, serena, etc. Un listado de emociones. ¿Y sabes lo que encontramos? Encontramos 2 cosas. Lo primero, que las personas tienen un nivel de convergencia súper fuerte en cómo describen la presencia afectiva de los demás. Porque una duda que podría ser, es que es la percepción que tiene una persona respecto de este otro porque tiene un cierto tipo de relación. No, aquí las mismas personas que fueron referidas por Paola tienden a converger y a describir a Paola con una presencia afectiva positiva, por Y en ejemplo. diferentes Entonces, contextos, además, porque además, mencionaste el porque padre, la madre, el líder, o sea. ese es el valor del estudio, que te dice, mira, tengo información de esto, no es tan solo del trabajo, es como de la vida. Wow. Entonces, gente de distintas áreas dice, mira, esta persona tiende a generar emociones positivas en los demás, esta otra persona tiende a generar emociones negativas, este aburre, este tranquiliza, este entusiasma, este pone ansioso. Entonces, y es claro, súper nítido el patrón. Pero lo importante es que cuando tú ves la correlación entre los estilos de relación interpersonal que reportan los propios sujetos Mm, respecto a la presencia afectiva, lo ok. que ves es que la presencia afectiva está asociado con estilos de relación afiliativo, colaborativo, de conexión, de vínculo, versus que la presencia afectiva negativa está asociada a la frialdad, el distanciamiento, Mm, el egocentrismo, la dominancia social. Entonces, todas esas son palabras que suenan a personalidad. Sí, tienen un componente de personalidad mm, importante, pero también mm, son estilos que uno podía trabajar. En el fondo, si tú en un programa de liderazgo eres capaz de demostrar el valor emocional que mm. tienen los estilos colaborativos y controlar y evitar aquellos que son de distanciamiento, de separación o de aislamiento, tienes la posibilidad de trabajarlo. Pero ahí nos Mm. metemos en otro forro, porque la pregunta es, ¿realmente a gente adulta yo la puedo transformar en sus estilos interpersonales? O si lo puedo hacer, lo consigo en un taller de 8, 16 o 24 horas, mi experiencia indica que no. O sea, Y esto es un muchas veces cuando esas proceso, personas ni siquiera eligieron participar en ese proceso, que es otro componente, digamos, la o sea, voluntariedad de yo querer mejorar, más que allá está de que el modelo que tenga mi empresa me dice que tengo que mejorarlo. en otro evento social, nos hacían estábamos con un colega, no es profe, él trabaja es gerente de recursos humanos. Y nos preguntaban, oye, ¿ustedes qué hacen estas cuestiones de las capacitaciones del liderazgo? Y nos mandan a cursos y gastan plata en eso. Nos hacía la pregunta, la burning question, que era así como, ¿y esta cuestión realmente sirve para algo así? Cuando te tiran esas Mm, preguntas, que a ti te han tirado esas mm, preguntas infinitamente como lo has descrito, entonces y, y respondimos de forma muy consistente los dos. Dijimos, mira, las personas, esto tiende a funcionar cuando las personas quieren cambiar. Porque si la gente no tiene, los clínicos, nuestros colegas psicólogos clínicos dicen conciencia de enfermedad, ¿cierto? En el sí. fondo, un paciente tiene más probabilidad de sanar un trastorno psicológico cuando tiene conciencia de su enfermedad. No estoy hablando aquí, no estoy patologizando el liderazgo, estoy usándolo como metáfora de que cuando la gente tiene conciencia de una necesidad de cambio en su estilo de Mm, relación con los demás, sobre todo en el trabajo, hay más posibilidades que un taller bien diseñado tenga efecto, pero al mismo tiempo yo creo que es un proceso longitudinal. Uno no puede exacto. esperar generar habilidades en 24 horas, en un taller de 24 horas. Lo que sí uno puede hacer
en 24 horas, es entregar herramientas, herramientas que son generalmente conductuales, que la gente tiene que empezar a utilizarlas en el tiempo, las usa bien, las usa mal, se equivoca, recibe retroalimentación, vuelve a otro curso, es un proceso longitudinal que toma su tiempo. Y que hay mucho también de ese proceso de autoconocimiento. Yo creo que tú mencionaste en algún momento em, esta quizás poca capacidad. Hoy día siento que es distinto. Mi hijo tiene desde los 3 años le enseña la emoción y cuáles son y él las distingue perfecto. Pero si yo veo a gente de mi edad o más adulta, digamos, como por generalizar, hay un poco registro, hay un analfabetismo de poder, no sé, diferenciar como esas sutilezas, esto es rabia, es impotencia, es miedo, frustración. Entonces, como yo registro internamente, en esta parte interna que hablábamos de la emoción, cómo tomo conciencia uno primero de eso, aprendo a ponerle un nombre y luego también veo el Sí, impacto. y en el plano social, imagínate que hemos ido transitando o deberíamos transitar desde ¿qué te pasa? ¿Te encuentro rara? A decir Mm, ¿qué te angustia? Es mm, muy distinto. mm, ¿O por qué mm, estás nerviosa? mm, Porque en el fondo estoy reconociendo una emoción directa en ti. Ese, ese, mm, ese reconocimiento y ese mm. lenguaje en el plano social e interpersonal también es una herramienta valiosa. Y me quedo dando vuelta a partir de algo que conversamos también en algún minuto, de que cuando se trabaja en un programa de entrenamiento de habilidades de liderazgo en general, y de destreza emocional en particular, tenemos el problema que tras haber pasado por el proceso, a veces las personas que fueron parte de esa formación enfrentan un problema de percepción de autenticidad. La Mm. autenticidad como, oye, mira, lo que pasa es que Juanito, el jefe Juanito, Un taller. puta, era un tipo terrible, de maltrato, ¿cierto? De mala forma, súper conflictivo, etcétera, y lo mandaron a un taller en donde o le hicieron un coaching y resulta que ahora es lo más simpático que hay y me pregunta cómo estoy ¿Cómo y está la quiere saber un poco familia? más acerca de mí, qué es lo que me motiva y me da reconocimiento y me dice a cada rato que estoy haciendo mi trabajo bien y todo y resulta que a la gente que está alrededor de Juanito se le cruzan los cables porque ¿qué está No sé si es pasando? verdad o no. Entonces, el gran problema que se produce es que los seres humanos somos muy sensibles a la inconsistencia del comportamiento de los demás. Entonces, en el fondo, ¿cómo ganar autenticidad en un plano, ¿cierto? En el cual estamos siendo evaluados permanentemente por Mm, los demás y eso en el mm, fondo nos dice, esto es un proceso en el cual yo tengo que hacerme cargo de mi vida tempranamente. O sea, en el mm, fondo, si yo con- construyo un pasado que me condena, es un esfuerzo muy grande y un trabajo muy grande cambiar esa historia que yo tengo, porque cuando existe la percepción de inautenticidad, mm. la cosa es peor. En vez de funcionar el entrenamiento, no funciona. ¿Te das cuenta? Y Entonces ahí genera más tenemos, resistencia, como, ¿qué quiere? A ver, yo me acuerdo siempre que tuve un jefe que mm, no era digamos, no tenía las mejores habilidades de liderazgo y era de los que tú entrabas a una reunión y no te preguntaba nada, o sea, ni cómo estás, nada. Era como, bam, 3 cucharadas a la papa. Y en los procesos de feedback era como, hola Paola, ¿cómo estás? Y claro. yo, bien. ¿Cómo está tu familia? Y yo, ¿qué pasa acá? Entonces al Yo- final, claro, sí, seguramente estaba leyendo el típico paso a paso, pregúntele esto, pero eso se siente, se percibe, como te dices, claro, hay una inconsecuencia, hay una incongruencia y algo que dice, aquí hay algo que no me cuadra. Ahora, yo creo que en eso em, también eh, conecto con esto de la humildad, o sea, decir, oye, fui a un taller o participé o estoy aprendiendo, me estoy dando cuenta que estaba haciendo cosas que te podían producir un algo. Estoy en rodaje, como que creo que muchas veces como que esa parte incómoda la evitamos porque cuando yo no registro el porqué de esa incongruencia, genera mucha más incomodidad en el otro, en el que la recibe, que cuando yo lo declaro. ¿Cachai?
y también esto coloca de relieve que el liderazgo se vive en la cotidianidad. No se Sí, vive en la ese es. reunión de feedback, en la conversación puntual, sino que tiene que ser un En las ejercicio que se está microacciones. expresando permanentemente en el día a día. ¿Te das cuenta? Entonces, Mm, eh, también me pasa a mí que sobre todo en los programas ejecutivos de estudiantes, que personas que ya tienen rol de liderazgo o que han, te- han venido asumiendo esos roles hace poco y que todavía están como abriéndose y aprendiendo nuevas herramientas, me da la impresión de que para muchas personas un buen taller o una buena clase, una buena taller o una buena charla, lo que hace es que le ordena la cabeza. mm, Y en el fondo es las herramientas ya las tenía, sí, solamente que no estaban lo suficientemente articuladas esas herramientas y uno ayuda un poco a armar ese ordena la engranaje casa. Mm, y resulta que eso empieza a tener beneficio. Aquí voy a pasar de ser negacionista a pasar a ser determinista. ¿Ah? Voy a pasar a ser determinista, pero hay que hablar con apertura acerca de las cosas que uno consigue, al menos en este plano, en el mundo del trabajo. Yo creo que no estamos 100% determinados, así mm, hablándolo en serio, no estamos 100% determinados, pero sí hay personas que acarrean mochilas más pesadas que otras como para poder hacer transformaciones en el plano de lo interpersonal, lo psicológico. Hay personas que van más adelante con una mayor facilidad, tienen mm, una línea base mejor construida. Hay personas sí. que, no, que tienen una línea base más débil y probablemente, y aquí viene la parte determinista, hay personas que no lo van a lograr nomás, pues, o Mm, sea, no, porque ya sea porque no, eso es importante. Cuando este amigo decía, es sumamente importante que la persona quiera cambiar, ¿cierto? Al mismo tiempo, creo que uno le puede agregar la idea de que uno o que la persona crea que es importante. mm, ¿Te das cuenta? Porque mm, no es tan solo que uno quiera cambiar, sino que uno debe decir, el cambio es valioso. claro. Porque si uno quiere cambiar en términos instrumentales, porque decir, quiero ser un mejor jefe para obtener mejores resultados para mí, es muy distinto a decir, oye, mira, quiero cambiar porque yo creo que esto es valioso para mí y para la gente que me Mm, rodea. mm, Entonces mm, ahí también existe un ingrediente que yo lo veo, a diferencia tuya, probablemente, Pau, que tú tienes que trabajar en muchos talleres en donde la gente la mandan. mm. A mí me toca trabajar mucho con gente que se matricula y que viene a la universidad a estudiar. Entonces son dos audiencias distintas. Súper Yo, distinta, súper yo distinta. también a veces hago talleres o cosas afuera de la universidad en la cual viene gente obligada a comillas al taller y veo el contraste, ¿te das cuenta? No, se Entonces, nota los que muchísimo. Cuando vienen uno a la tiene el sala contraste, vienen es otra motivados. cosa. Es Sí, otra cosa. Sí. sí. Y yo creo que ahí hay un ingrediente importante de lo que tú dices, porque claro, están las ganas, está esta intención mayor, por así decirlo, que hay un cambio que es importante porque va a generar también en otros. Y creo que eso da la fuerza para atravesar la incomodidad, porque los procesos de cambio son procesos incómodos. El descubrir este mundo emocional y ponerle nombre y darme cuenta que lo que yo hago, pienso, siento, tiene una repercusión en otro, bla, 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 es incómodo. Entonces, como creo que muchos, y estamos en una sociedad adictos al scrolling, adictos a salir de lo incómodo, adictos como a estar mucho en un estado placentero, y cada vez más nos cuesta evitar la incomodidad. Pero desde mi punto de vista, como que parte del crecimiento de la toma de conciencia del cambio es atravesar eso incómodo, eso que no conozco, eso que es incierto, eso que no sé para dónde voy, y como Y eso atravesar nos ese túnel, lleva ese barro. Y eso nos lleva al tema, la columna que nos convoca hoy día, que es el tema emocional, porque la incomodidad es una experiencia emocionalmente displacentera, es decir, no me Eso es. gusta. ¿Y por qué? Porque pareciera ser que por mucho que me digan que el cambio es bueno, igual el cambio es incómodo. Sí, Entonces, pues tiene pérdidas, porque po. claro, tiene pérdidas salvo que tú realmente digas, tengo que cambiar porque la situación en la que estoy Es eh, insostenible, es sostenible, entonces ahí se mitiga el proceso de cambio. pero Pero aún ¿por así hay qué? pérdidas.
es doloroso porque tengo que abandonar ciertos Eso es, patrones eso es. eh, de conducta, de pensamiento o de relaciones que son los que generan realmente el cambio y ahí existen pérdidas, pero también hay que enfocarlo desde la perspectiva de cuáles son las ganancias. La lógica de la resistencia al cambio entendida como síntoma o como información, digamos. Entonces, la resistencia al cambio, cuando uno la lee como información, es decir, cuáles son los temores que la gente tiene y cuáles son aquellas cosas que siente que está perdiendo y cuáles son las ganancias que no está viendo la persona, por lo cual Exacto. se resiste. Ahí tenemos tema para otro No, ahí podcast. tenemos para sacar el tejido 20 horas más. No hemos Claro. pasado todos los minutos, se fue la pauta, la chuña, para variar. Pero me encanta como un poco, estoy llamándole como conversaciones de nerdeo, como de nerd, pero de nerdeo, como un Invitaste a la poco, persona correcta. sí, invité, pues sí, por eso invité, de destilar entre el mundo académico, la investigación, las experiencias que tenemos nosotros dentro de organizaciones, fuera de organizaciones, y creo que hay harto para sacarle punta al lápiz en este mundo esotérico, como me dijiste Esotérico. antes, del mundo. Yo me acuerdo y tengo que hacer un mea culpa acá y disculpen a todos aquellos que hice esta acción hace unos 10 años atrás. Yo estaba a cargo liderando y el presupuesto de capacitación dependía de mí. Y en algún momento alguien de mi equipo me dice, oye, Paola, podríamos hacer un curso de gestión emocional. Y yo, ¿what? ¿Cómo se te ocurre que vamos a hacer un curso de gestión emocional? ¿Por qué? Si eso tiene que ver de la puerta Para de la afuera. oficina para afuera. Yo, po, la que me declaro humanista y todo, y cómo ha ido cambiando como la percepción y el lenguajear también que tiene que ver con esto, de que al final esta supuesta escisión que yo tengo entre... Yo funciono como ser humano, o sea, esto que tú hablabas de preguntarle a las personas directas y hay una coherencia con esto de la presencia afectiva, tiene que ver con que yo soy más o menos la misma. Y si la gestión emocional me afecta en la casa, seguramente también hay que me afectan en el diario del trabajo, pero así de polarizante era como mi actitud frente a, ¿cachai? Como que ese es un mundo, ese es un mundo soft, ese es un mundo que cada uno se tiene que hacer Claro. cargo y déjamelo ahí. Ahora un gerente de recursos humanos de una empresa muy grande me dijo, con quien tengo mucha cercanía, me dijo, Héctor, un tipo muy abierto a todas estas, o sea, no muy abierto, súper abierto a todos estos temas y lo ha trabajado en su empresa y todo. Dice, Héctor, nosotros nos esforzamos tanto por demostrarle a la gente del negocio que somos súper importantes para el negocio. Dice, Mm, y lo somos, pero nosotros somos el soft dólar. sí, po. Básicamente no somos el dólar duro de alguien que trabaja en finanzas, de alguien que trabaja en Yep. operaciones. O sea, tenemos que también reconocer el lugar que tenemos, porque esto también es controversial, pero el factor humano no pesa de la misma forma en todas las organizaciones. Mm, Y por ejemplo, no, las organizaciones que son fundamentalmente tecnológicas, las personas ocupan un rol más pequeño. Y mm, para allá vamos, ojo. mm. Versus que las organizaciones de De servicio, en servicio, las cuales claro. hay personas que tienen que ocuparse de otras personas, el factor humano es muy importante y ahí se hace muy evidente. Y Mm, por eso gran parte de la investigación en emoción en el trabajo se ha hecho en el mundo de los servicios. Eso mm. también Un buen punto, es es un un dato buen punto. conocido. Ahora, para mí son humanos interactuando con humanos y eso va a ocurrir independiente si tú estás elaborando papas fritas o estás No, en no, un no, sí, rubro de el la salud. problema está Es como es el cuando impacto en el negocio, tengamos, dices tú. sí, o sea, el problema es cuando tengamos organizaciones en que ya no necesitemos humanos o necesitemos poquito humanos. Mm, Digamos, ahí eso era como un escenario mm, como medio abstracto hasta hace un mm, tiempo, pero con los mm, desarrollos tecnológicos que tenemos no es tan abstracto. Yo me mm. acuerdo hace algunos años atrás, un viaje a la universidad, fuimos a China y visitamos una planta de fabricación de automóviles. Y resulta que uno tiene la imagen de las películas que vio toda la vida, gente en líneas de producción, montando los vehículos.
lo que menos había eran seres Sí, humanos, pues. o sea, eran Mm, solo robots y habían un par de personas que tenían que hacer ciertas operaciones donde el brazo robótico no llegaba porque no mm, tenía la suficiente motricidad para mm. poder trabajar ahí. Entonces estamos en un escenario complejo en donde eh, resulta que tu podcast, entre otras expresiones que existen, habla mucho de humanizar el trabajo, ¿cierto? De la importancia de humanizar el trabajo. Yo creo que an- en la, hasta antes de que explotara el tema de la inteligencia artificial, a mí no me quedaba tan claro la idea de que si había que humanizar el trabajo o no, porque el trabajo era súper humano, o sea, Mm, con sus luces y sus sombras, porque las sombras, los conflictos, las relaciones tóxicas y todo lo que significa la parte oscura, también es parte del humano. sí, Entonces pues. uno podría decir, ¿por qué humanizar? O sea, en el fondo, dejar de o sacar la negatividad no es humanizar, es parte de la Mm, humanidad. Trabajarla es humanizante. Sin embargo, yo creo que ahora con el desarrollo tecnológico en donde las tecnologías están ocupando un lugar importante, ojalá que no preponderante, al menos lleguen a ser centrales, pero no mm. preponderantes, ahí la palabra humanizar empieza a tomar otra denotación. Ahí tenemos como para 20 episodios de, Claro, de podcast, pudiendo de alguna manera eh, ver lo que va a ocurrir. Yo hoy día como un poco o sea, creo que se vienen cambios disruptivos que no somos capaces de mirar. Y yo en lo particular, y un poco el objetivo que tiene el podcast es en lo que sí podemos, en lo que estamos hoy, y centrarnos en eso y ampliar el conocimiento, ampliar como esa curiosidad, es como claro. bueno, como un poco... Algo, algo que no podemos profundizar te digo, en el tiempo, pero me gustaría solamente mencionarlo, de que los sistemas de inteligencia artificial ya tienen desarrollos de inteligencia emocional. Mm, Los sistemas pueden reconocer emociones, describirlas, entenderlas, comprenderlas, regularlas, pues, pueden hacer todo aquello a partir de la lectura que distintos medios. Pero lo que no hace la inteligencia artificial, así como cuando un sistema de inteligencia artificial resuelve problemas pero no sabe lo que está haciendo, en el plano emocional puede identificar, gestionar emociones y todo, pero no está sintiendo las emociones. Entonces, eso genera una diferencia sustantiva todavía en el desarrollo de estas mm, capacidades en el plano tecnológico. Tengo un colega que trabaja en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, en donde están trabajando en un laboratorio que están haciendo interactuar y trabajar en equipo a inteligencias artificiales. En el fondo es como distintos sistemas, como que fueran personas trabajando colaborativamente en equipo y resulta que ahí se juega el plano emocional y juega todo, pero interesantemente todas las investigaciones en esa línea de los equipos de inteligencia artificial, de los inteligencias artificiales tomando decisiones financieras, negociando entre ellas, todo MIT, estamos hablando como a ese nivel donde las investigaciones están en la frontera, todo tiende a decir o a sugerir que las inteligencias artificiales en el plano de la interacción entre ellas tienden a comportarse como los seres humanos. Es decir, mm, compiten, se hacen trampa entre ellas, ¿cierto? Toman decisiones éticamente cuestionables, en ciertas ocasiones pueden colaborar, en otras ocasiones no pueden colaborar. ¿Por qué? Porque básicamente las inteligencias artificiales están educadas y formadas por humanos, por lo tanto, se forman. es raro que se replique el Claro, o mismo sea, patrón en el fondo. cuando yo he visto esos estudios digo, a mí no me sorprende nada, ¿cierto? Es un reflejo del humano. El problema va a ser cuando tengan conciencia de sí misma y cuando toman sus propias decisiones y tengan su propio juicio moral, que ese día esperemos que no llegue, y que es la Mm, fantasía distópica de toda la ciencia ficción moderna, mm. de que esta cosa se revele contra nosotros. Ahí estamos en otro escenario. Bueno, con ese tema vamos Con cerrando. ese optimismo.
Pasamos de negacionista, pasamos de determinista a Distópico, fatalista, claro. distópico. Héctor, me gustaría como hacer una síntesis, una idea, dos ideas con la que te quedas de todos los temas. Pasamos por salud mental, burnout, identidad del trabajo, emociones, presencia, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, hasta la inteligencia artificial. Y ¿Con no qué te hablamos de quedas? seguridad psicológica. No hablamos de No, seguridad no psicológica por ahora. alcanzamos a hablar de seguridad psicológica. Nosotros teníamos que hacer como un podcast de 10 horas de transmisión en vivo. Claro, es una maratón. Oye, una síntesis o algunos puntos a destacar, así, Claro. en orden. Las emociones tienen un valor adaptativo, Mm. bien entendidas y bien administradas, si es que comprendemos que son información respecto de lo que pasa en nuestro entorno, cuando nosotros las entendemos y las utilizamos, nos permiten responder de mejor forma a los desafíos y las oportunidades que tenemos. Eso es un hecho. Entonces, tenemos que confiar más en las emociones. Las emociones desreguladas son un problema. Sí, ahí eso es como un elemento. Emoción no es salud mental. La Mm. salud mental está compuesta, entre otras cosas, por elementos emocionales, pero no son sinónimos. Y la psicología organizacional es muchísimo más que salud mental. Eso es algo importante que quisiera comunicar. Las emociones no se circunscriben al plano subjetivo, personal de mi mundo interno, sino que también juegan un rol súper importante en el plano social, interpersonal. Y el último punto es que no lo trabajamos de forma tan ordenada, hicimos algunas ideas ahí, pero los líderes tienen una influencia emocional importante en su equipo y lo que hagan o dejen de hacer impacta sustantivamente o de forma relevante en cómo la gente piensa, actúa. Entonces, síntesis, dejemos atrás el paradigma de que las emociones no importa, que son irrelevantes, sino que posicionémoslo en el valor que tienen. Y volviendo al darwinismo aplicado a la psicología de las emociones, si la psicología, perdón, si las emociones fueran simple ruido y fueran una disfuncionalidad, la evolución ya la hubiese eliminado nuestro plano mental, no existiría. ¿Sí? Todo el rato. Eso, O sea, de hecho, yo creo que estamos acá, en parte gracias a la información que nos dan las emociones. en Eh, parte. Sí, sí, yo me quedo con esto de los matices. Fíjate, he estado mucho como pensando y dándole vuelta en el último tiempo, em, como esto dicotómico que tenemos. ¿Son buenas o son malas? ¿Es positivo o negativo? Y como esta dicotomía que tendemos a hacer pensar en cajitas, pero como esta fluidez, como se me viene mucho esto que hablábamos, como hay contextos en que a lo mejor hay cierto tipo de emociones o cierto tipo de estados que me van a servir para focalizar, para ir más allá, pero el punto es cuando yo aprieto solo una tecla. Creo que eso me quedo con esa sí, capacidad, flexibilidad, con la sí, yo, flexibilidad. yo creo que hay que mirar las cosas en términos de su justa medida Mm, y, y somos muy tentados a construir principios dogmáticos y muy canónicos de decir como esto sirve, sí. esto no sirve, esto funciona, no funciona, lo positivo es súper bueno, lo negativo es súper malo. La verdad es que si ambos mundos existen es porque cumplen una función Mm, adaptativa mm, y tenemos que aprender a leerlo y es parte como de lo que tanto se habla, el pensamiento crítico. Hay que tener mm, ese pensamiento crítico mm, y evaluar las cosas en sus luces, en sus su justa sombras medida. y sus puntos de intersección o sus puntos de separación. Mm. Eso es relevante. Súper. Y si pudieras dejar un regalo, por así decirlo, a quienes nos escuchan en términos de un consejo, una práctica, un algo que Qué un poco se pudieran difícil. llevar. O sea, yo creo que insistir en la lógica de que las emociones son un capital que tenemos, Mm, son algo valioso que si le damos, le entregamos un lugar, una posición y si invertimos en conocerla, mm, nos da una ventaja y nos ofrece mayor calidad de vida y la podemos desarrollar nosotros mismos, pero también la podemos desarrollar en los demás y quienes han tenido la oportunidad de ser padres, por ejemplo. mm, En el caso mío, yo también tengo una niña chica
Yo creo que invertir en los niños, en la experiencia emocional, en su lenguaje emocional, comprender las emociones, uno está sembrando con cierta probabilidad un capital para cuando esas personitas sean adultas. Entonces ahí hay algo Total. valioso. Siempre hoy la semilla. Sí, hoy. No espere que en el futuro salga un arbolito donde no hay semillas. Héctor, tus coordenadas, ¿dónde te gusta más que te conecten? Yo después voy a dejar la descripción del podcast tus enlaces, pero ¿cuáles son tus redes sociales favoritas? Mira, yo me muevo fundamentalmente por LinkedIn, ahí soy bien activo, siempre estoy comentando cosas, publicando otras, ahí no soy tan regular, porque no soy un influencer, no tengo calculado que el día martes a las 4 de la tarde tengo que publicar y no, yo o sea, cuando tengo ganas o tengo tiempo o me aparece algo interesante lo hago. Ese es mi coordenada. Uso Instagram, pero básicamente para ver tonteras nomás. Entonces no tengo muchas, de hecho no tengo ni seguidores, yo creo, lo ocupo como para informarme, algo así. En la Sí, Universidad de Instagram. sí, exactamente. No, LinkedIn es una... Súper. Vamos a dejar entonces las coordenadas tuyas en el podcast. Para cerrar, no sé si quieres hacer algún comentario, algún mensaje final. No, darte las gracias, Pau. O sea, súper entretenido como siempre tener estas conversaciones, espacio para abordar los temas que tanto a ti como a mí nos apasionan y a la audiencia que escucha también este programa les interesa de esperar, o sea, algo que sería genial es invitar a la audiencia a que comente, porque para saber qué es lo que pasa, porque algo que pasa en LinkedIn, que uno postea, la gente es mala para comentar. ¿Te has dado cuenta Sí. que no hay tanto? Y después te De hecho, hay dicen, una, oye, te veo súper activa. Y yo digo, comenta entonces. claro, hermano, para comentar que hay que saber las Sí. reacciones, qué está pasando, esa es la invitación. Y una vez más, darte las gracias por este espacio y creo que no será el último, ya tendremos cuarta temporada. Ya serás invitada para la cuarta temporada, sí. No, yo agradecerte, Héctor, siempre es como, me genera mucho entusiasmo conversar contigo, aprender también juntos, debatir también, creo que tenemos una sana capacidad de sostener opuestos y no necesariamente tener la presión a sentirnos incómodos con eso, tanto las veces que nos hemos juntado presencial como en lo virtual. Y feliz, si tiene algún tema que venir a nerdear, feliz aquí, esperamos. Bien, Esas pérdidas de sabiduría. Y a quienes no han escuchado hasta acá, a esta hora 31 minutos, supuestamente iba a ser solo una hora, infinitas gracias por acompañarnos y también por atreverse a desafiar lo establecido. Si hay algo que escuchaste, te inspiró, compártelo, comenten en las redes sociales para ver qué tal les pareció el episodio. Los espero en mi newsletter Conexión Radical. El link las dejo como siempre en la descripción del episodio. Mi nombre es Paola Canesa de Ruth y nos vemos en el próximo episodio de Menos Recursos, Más Humanos. Adiósito.